Comencemos hablando sobre que aún persisten numerosas noticias acerca de la experiencia del Jiggot durante su servicio militar, centrándose especialmente en su ceremonia de graduación. Contamos con testimonios directos de individuos que tuvieron el privilegio de presenciar este evento, lo que les permitió estar un poco más cerca de Jungkook y Jimin. La mirada de orgullo mutua que compartieron durante ese momento deja en claro que el logro del uno es la felicidad del otro. Además, se han reportado interacciones notables entre los padres de ambos, confirmando la presencia de que sus familias estaban en la ceremonia. Esta participación parental en el evento es un fuerte indicador de que las familias del Jiggot no solo se cruzan, sino también mantienen una relación cercana. Estos detalles desmienten rotundamente las afirmaciones infundadas de aquellos que sostienen que Jungkook y Jimin estaban distanciados y que sus familias no compartían momentos importantes. El Jiggot una vez más ha logrado silenciar a todos aquellos críticos sin fundamento, reafirmando la solidez de su relación y la conexión entre sus respectivas familias. Estas noticias positivas no solo celebran el éxito individual de ambos, sino que también destacan la importancia de las relaciones personales y familiares en sus vidas. Pero antes de sumergirnos en este momento hermoso lleno de alegría, hablemos de un tema muy importante sobre Jungkook, quien al parecer estaría pasando por un momento difícil. Esto se trata de Jungkook en un presunto acto indebido durante su servicio militar obligatorio. La polémica se centra en la filtración de una foto del diario personal de Jungkook, que contiene citas de contenido íntimo. Cabe destacar que los soldados en el servicio militar obligatorio suelen llevar diarios para expresar sus pensamientos y emociones durante su tiempo de servicio. Los rumores que circulan en diversas plataformas en línea sugieren que la foto y la cita fueron publicadas sin permiso por un oficial militar de alto rango, que sirve en la misma unidad que Jungkook. En el servicio militar surcoreano, los diarios se utilizan como una herramienta para mejorar la formación de los soldados, pero están destinados a ser privados y su acceso se limita al personal militar en un foro militar cerrado. Un miembro del ejército que también presta servicio en la misma unidad que Jungkook ha comentado sobre la situación, enfatizando que estas grabaciones no están destinadas a ser vistas por el público y que la filtración podría resultar en acciones legales. Según este militar, si se confirma que el camarada mayor de Jungkook publicó parte del diario sin permiso, debería ser amonestado y arrestado según la ley militar. La incertidumbre en torno a la autenticidad del diario ha llevado a las especulaciones sobre la posibilidad de que alguien esté intentando engañar al público con fines desconocidos y posiblemente económicos. Se espera que las autoridades militares realicen una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de la situación. En caso confirmarse la violación de la privacidad de Jungkook, se anticipa que se tomarán medidas legales contra todos los involucrados en la publicación de la información en las redes sociales. La comunidad está a la espera de una resolución justa y transparente por parte de las autoridades militares, mientras el escándalo continúa generando tensión en todo el país coreano. Esperemos que este tema se esclarezca y solucione como es debido. Jungkook no puede estar pasando por esta situación en un momento que debería ser de tranquilidad, ya que está alejado de las cámaras. Por otro lado, realmente el contenido del supuesto diario no importa. Lo que realmente importa que en caso que fuera verdad, se está violando la privacidad de Jungkook en un lugar que debería él estar completamente seguro. Ahora hablemos de una parte mucho más alegre. Como dije en el comienzo, los detalles de la narración de los acontecimientos durante la graduación del Jiggot revelan momentos profundos de conexión y afecto entre Jimin y Jungkook, así como interacciones notables con sus respectivas familias. Este episodio en el que las emociones se entrelazaron dejó a los testigos con una impresión duradera de la solidez de los lazos que une a estos dos talentosos hombres. En el epicentro de este evento trascendental, las miradas cómplices y la sonrisa entre Jimin y Jungkook no pasaron desapercibidas. La persona que contó lo que vio mientras estaba presente en la graduación, ya que era acompañante de otro graduado, dijo:
Jimin parecía bastante feliz, Jungkook también. Era lindo cómo se miraban y se sonreían. Esta expresión visual de su felicidad mutua no solo reafirma su relación, sino que también proyecta una conexión más profunda, compartiendo la alegría del éxito del otro. Un momento en particular que resonó fue la reacción de Jimin al llamado de Jungkook. La testigo presente dijo: Jimin sonrió muy hermosamente cuando llamaron a Jungkook. Este gesto no solo ilustra la felicidad de Jimin por los logros de Jungkook, sino que también subraya la atención y el apoyo mutuo que caracteriza su relación. También hablaron de la presencia de Seokjin, evidenciando un palpable orgullo por ambos, añadiendo una dimensión conmovedora al evento, ya que también dijo: Seokjin parecía realmente orgulloso de sus amigos. Este apoyo de un miembro del grupo resalta la fuerza de los vínculos no solo entre Jimin y Jungkook, sino también entre todos los integrantes de BTS. Otro momento notable en este relato es la interacción amable entre el padre de Jimin y el resto de los presentes. Ella también dijo: el padre de Jimin parece muy amable como Jimin. Este comentario destaca la acogedora naturaleza de la familia de Jimin, contribuyendo a la atmósfera del amor y aprecio que los rodea y sus seres queridos. La generosidad de Jimin hacia otros graduados y sus familias durante el servicio militar se convirtió en un punto culminante del evento. El testigo presente afirmó: sonrió mucho mientras otros graduados e incluso algunos familiares se acercaron a él para agradecerle lo servicial y amable que fue Jimin con sus hijos durante el servicio. Esta anécdota no solo revela la amabilidad de Jimin, sino también el impacto positivo que ha tenido en la vida de aquellos con quienes compartió el servicio militar. Realmente su padre debe estar muy orgulloso y feliz de ver cómo su hijo es elogiado por todas partes y simplemente por ser una excelente persona. La culminación de este evento trajo consigo un hermoso encuentro entre las familias de Jimin y Jungkook, ya que la persona que contó estos acontecimientos dijo: la familia de Jimin saludó bien a la familia de Jungkook y todos se tomaron fotos juntos. Esta imagen de unidad entre las familias refuerza la idea de que la conexión entre Jimin y Jungkook se extiende más allá de lo que podemos percibir a simple vista, creando lazos que incluyen a sus seres queridos. También está el hecho de que ahora sabemos que realmente hay fotos de todos ellos juntos, fotos del chicos juntos y también fotos de su familia, fotos que probablemente se mantendrán en la privacidad de cada uno de ellos y no podremos verlas, pero está bien que esa foto se quede en su intimidad, ya que sabemos que ambas familias las valorarán y atesorarán. Los detalles vividos y compartidos resaltan no solo el éxito individual de ambos, sino también la riqueza de sus relaciones personales, marcadas por la complicidad, el apoyo y cariño. Este evento se convierte así en un testimonio palpable de la fortaleza de la relación del Jikot y la conexión que comparten con sus familias.